Hay una trampa silenciosa que casi nadie nombra. Cuanto más suplicas amor, más pierdes poder. Cuanto más te explicas, más te desarman. Cuanto más buscas aprobación, más fácil es que te muevan como una pieza. Y lo peor es que no se siente como abuso. Se siente como madurez, como autocontrol, como ser fuerte. Este video no romantiza la manipulación, expone el mecanismo, porque estas leyes existen. Y muchas veces se esconden detrás de frases bonitas sobre mentalidad, calma, desapego o disciplina emocional. Y cuando tú no entiendes la estructura, terminas llamando paz a una renuncia, empatía a una sumisión y ser buena persona a vivir sin límites. Los estoicos advertían algo brutal: si no gobiernas tu reacción, alguien más gobernará tu vida, no con fuerza física, sino con hilos invisibles, y esos hilos casi siempre pasan por el mismo lugar. Tu ego, tu necesidad de sentirte elegido, tu miedo a perder, tu impulso de justificarte, tu ansiedad por cerrar el conflicto rápido. Aquí está la promesa. Vas a entender 12 leyes que aparecen una y otra vez. Cómo se usan para reducir tu resistencia sin pelear. Cómo activan tu orgullo para que trabajes gratis, cedas o te quedes. Cómo implantan ideas para que tú las defiendas como si fueran tuyas. Cómo convierten el silencio en presión, la elección en jaula, la etiqueta en obligación. No necesitas volverte desconfiado, necesitas volverte claro, porque la claridad corta los hilos. Y cuando ves el truco, recuperas algo que no se negocia: la soberanía interna. 1. La ilusión de la elección. El ego no soporta sentirse empujado. Puedes aceptar una crítica, puedes aceptar una dificultad, incluso puedes aceptar un sacrificio, pero cuando tu mente detecta que alguien está intentando forzarte, algo dentro de ti se endurece. Levantas murallas, te vuelves reactivo, dices no, aunque por dentro sepas que sí te convenía, no por lógica, sino por dignidad, por control, por esa necesidad humana de sentir que la vida aún te pertenece. Y ahí es donde nace esta ley, porque el manipulador inteligente no te empuja de frente, te guía sin que lo sientas. No ordena, diseña un pasillo con 2 puertas. Una puerta conduce exactamente a lo que quiere de ti, la otra puerta conduce a algo peor para ti, algo incómodo, ridículo o directamente doloroso. Así que cuando tú eliges, crees que elegiste libremente, pero en realidad solo corriste hacia la opción menos dañina. Tu ego se queda tranquilo porque decidió, y esa tranquilidad es el anzuelo. La manipulación más peligrosa no es la que se nota, es la que viene disfrazada de respeto. En una relación esto aparece con una suavidad cruel. ¿Prefieres hablar ahora o después de cenar? Suena considerado. Suena como comunicación sana, pero observa lo que se robó. La opción real no estaba ahí. No estaba la opción de no hablar todavía. No estaba la opción de hablar cuando estés listo de verdad, no cuando a la otra persona le conviene. Solo te dejaron escoger la hora de un juicio ya decidido. Y tú, por evitar un conflicto, por evitar un silencio tenso, por aliviar la presión en el pecho, eliges. No porque quieras, sino porque quieres que termine. En el trabajo la trampa es igual, solo que con otro perfume. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? Parece colaboración, parece eficiencia, pero la decisión real ya fue robada. Nadie está preguntando si conviene presentarlo hoy, si hay tiempo para mejorarlo, si el contexto es el correcto, si ese informe incluso debería existir. El marco está cerrado. Solo te dieron 2 maneras de entrar. Y tú eliges, porque elegir es más cómodo que cuestionar el marco, porque cuestionar el marco te convierte en difícil y tú no quieres ser el problema. Lo más fino de esta ley es la emoción que te atrapa. No es miedo, no es presión evidente, es alivio. Sientes que te respetaron, sientes que te dieron voz, sientes que tu voluntad fue tomada en cuenta y sin darte cuenta, solo te dejaron elegir el color de la jaula. El alivio funciona como una anestesia mental. Baja tus defensas.
Evita que hagas la pregunta incómoda. ¿Por qué tengo que elegir esto ahora? ¿Quién decidió que estas son las únicas opciones? ¿Qué pasa si no elijo? Epicteto repetía que la libertad empieza cuando distingues lo que depende de ti. Y aquí, la pregunta estoica es brutalmente simple. ¿Esta elección es real o es una elección dentro del marco de otro? Porque si el marco no lo elegiste tú, entonces no estás eligiendo, estás obedeciendo con estilo. Estás colaborando con una estructura que ya te puso en desventaja. La defensa práctica no es atacar, ni justificarte, ni entrar en una guerra de argumentos. Es recuperar el marco con calma, decirlo sin drama, como quien pone una taza en la mesa y la alinea. Puede haber una tercera opción. También puedo elegir no hacerlo. Antes de elegir, aclaremos si esto es necesario. Y si la otra persona insiste en que solo hay 2 puertas, tú no discutes las puertas. Nombras el pasillo, porque cuando nombras el pasillo, la ilusión se rompe, y cuando se rompe, vuelves a ti. 2. El fruto prohibido. Hay una palanca que funciona incluso en gente inteligente. La palanca del no puedes. Cuando alguien te dice que no estás listo, que eso no es para ti, tu ego no lo procesa como información. Lo procesa como una amenaza a tu identidad. Y en ese instante aparece ese grito interno que casi nadie admite. Obsérvame. No porque lo necesites, sino porque te lo despertaron. La prohibición convierte lo neutro en deseo, porque toca 2 fibras primitivas. Autonomía y estatus. La necesidad de sentir que decides por ti mismo y la necesidad de sentir que perteneces a la categoría de los capaces. Por eso el manipulador no te presiona con fuerza. Te provoca con elegancia, te descalifica con suavidad, como si fuera una observación objetiva. Esto no es para ti. Probablemente no lo entenderías. La mayoría se asusta con esto. Y ahí está el truco. No buscan informarte, buscan encender tu orgullo. Porque cuando tu orgullo está encendido, tú haces el trabajo por ellos. Te lanzas, te expones, aceptas condiciones, entregas energía, solo para demostrar que no eres lo que insinuaron. En una relación, esta ley puede volverte un mendigo de validación sin que lo notes. Alguien te dice, no creo que funcionemos, y tu mente, que debería preguntar si hay respeto, si hay compatibilidad, si hay un futuro real, de repente empieza a negociar con tu dignidad. No para amar, sino para ganar, para no perder, para no quedar como el que no fue suficiente. Y ese cambio es peligroso, porque en el momento en que tu objetivo deja de ser construir algo sano y se vuelve probar valor, ya te sacaron del centro. En el trabajo ocurre igual, solo que se disfraza de meritocracia. Un jefe suelta, esto es para gente realmente capaz. Una frase corta, casi motivacional. Pero si tu orgullo está sensible, esa frase te captura. Aceptas carga extra, aceptas plazos imposibles, aceptas responsabilidades que no te corresponden. No porque sea lo mejor para tu carrera, sino porque te empujaron al escenario de la prueba. Y en ese escenario, todo lo que haces deja de ser una decisión y se convierte en una actuación. Trabajas para sostener una imagen, aunque te destruya por dentro. Lo más fino de esta ley es que no te arrastran con presión, te arrastran con identidad, te convierten en alguien que debe probar algo. Y cuando una persona siente que tiene que probar algo, ya no negocia desde calma, negocia desde herida. Se vuelve más fácil explotarla, porque su motor ya no es la utilidad, es el orgullo. El manipulador no necesita controlarte cada minuto, solo necesita tocar tu botón una vez, y tú mismo te conviertes en tu propio vigilante. Marco Aurelio se entrenaba para no ser esclavo de la opinión ajena. Y aquí el entrenamiento no es volverte frío, ni hacerte el fuerte. Es detectar el segundo exacto en que tu orgullo toma el volante. Ese segundo en el que ya no estás eligiendo por convicción, sino por desafío. Ese segundo en el que tu cuerpo se tensa, tu mente se acelera y sientes urgencia por demostrar. Ese segundo es el umbral. Si lo cruzas, ya entraste en su juego.
La defensa práctica es simple, pero exige disciplina interna, una pausa, un silencio breve que te devuelve a ti, preguntarte con honestidad, ¿quiero esto porque me conviene o porque me desafiaron? Si la respuesta es orgullo, te retiras del juego, aunque duela, porque el dolor de retirarte dura un rato, pero el costo de vivir intentando probarte dura años. Y ninguna victoria vale perderte por dentro. 3. La rendición estratégica. Hay algo que casi nadie entiende sobre los conflictos. En un choque frontal, la resistencia se multiplica. Si empujas, te empujan. Si te justificas, te atacan más. Si intentas ganar la discusión, el otro se agarra con más fuerza a su versión, aunque sea absurda. Porque en la pelea no domina la lógica, domina el impulso. Y el impulso solo quiere una cosa: no perder la posición. Por eso esta ley funciona. No porque sea magia, sino porque corta el circuito de la guerra. El manipulador que usa esta táctica no te vence con argumentos, te desarma quitándote el terreno donde tú esperabas luchar. Te atacan y tú no te defiendes, aceptas, amplificas. Llevas el argumento del otro al extremo o simplemente dices, tienes razón, con calma. Y esa calma, en lugar de cerrar el conflicto, lo deja sin guión. El otro venía preparado para el choque, para el intercambio de golpes, para sentir poder al verte reaccionar. Cuando no reaccionas, aparece un vacío, y el vacío incomoda. Entonces, el otro intenta llenarlo, y en ese intento, a veces se contradice. A veces baja el tono. A veces empieza a defender tu posición sin darse cuenta, porque necesita restaurar una sensación de equilibrio. Imagina la escena común. Te acusan de ambicioso y tú, en vez de entrar en la defensa típica, sueltas algo que parece rendición, pero está calculado. Sí, es posible que esté apuntando demasiado alto, quizás sea mejor quedarme donde estoy. La frase no es agresiva, no es sarcástica, es tranquila. El otro, que venía listo para pelear, pierde el punto de apoyo. Porque la pelea necesitaba que tú dijeras, no es verdad. Necesitaba tu fuego para justificar el suyo. Y de repente, al no encontrar resistencia, el otro se ve obligado a ajustar. No, tampoco así. Solo digo que ajustes. Y ahí ocurre lo raro. La acusación se convierte en consejo. El ataque se convierte en matiz. No porque el otro sea noble, sino porque su adicción era el conflicto y tú le quitaste la droga. Ese es el punto fino de esta ley. No ganas por fuerza, ganas porque el otro estaba enganchado a tu reacción y tú le quitas lo que lo alimenta. En muchas dinámicas tóxicas, el conflicto no se busca por el tema, se busca por el control emocional que produce. Cuando reaccionas, el otro siente impacto, siente que tiene poder. Cuando no reaccionas, el otro siente vacío. Y el vacío lo expone, lo obliga a mostrar su intención real o a retroceder. Séneca hablaba de dominar el impulso de responder con fuego. Y aquí la rendición no es cobardía, es gobierno interno. Tú eliges estrategia en vez de reflejo, porque el reflejo te hace predecible, y lo predecible se manipula. El manipulador necesita que tú seas automático. Necesita saber qué botón apretar para obtener una explosión, una justificación, una disculpa, una promesa. La rendición estratégica rompe esa máquina, no porque estés de acuerdo, sino porque te niegas a ser dirigido por la provocación. Ahora, esta ley tiene una sombra, también puede usarse para confundirte. Hay personas que dicen, tienes razón, no para calmar, sino para desorientar, para que tú bajes la guardia, para que tú corrijas, para que tú te expongas. Te hacen sentir que ganaste, y mientras celebras, te cambian el marco. Por eso, si sospechas que alguien te está aplicando esta táctica como trampa, tu defensa no es volverte agresivo, es volverte factual. No caigas en el rol de salvador, ni en el de fiscal. No intentes educar, ni intentes castigar. Vuelve al hecho. Entonces, ¿cuál es tu propuesta concreta? ¿Qué responsabilidad asumes tú? ¿Qué quieres que pase exactamente a partir de ahora?
porque el manipulador vive cómodo en la niebla emocional, en las insinuaciones, en las frases abiertas, en los ataques sin compromiso. Cuando tú pides concreción, obligas al otro a definirse, y en ese momento, la rendición deja de ser confusión y se convierte en claridad. Y la claridad, casi siempre, es la forma más limpia de recuperar el control de tu vida. 4. El vacío del silencio. La mente aborrece el vacío. Puede tolerar una mala noticia, puede tolerar un rechazo, puede tolerar un no. Pero el silencio, ese espacio sin señales, se siente como un abismo. En cuanto aparece, la imaginación se activa como un juez que no duerme. Él sabe algo, me está evaluando, ya me descubrieron, se acabó. Y lo más peligroso es que esas frases no vienen de hechos, vienen de ansiedad. El silencio no te da información, pero tu mente lo convierte en una historia completa. Y para aliviar esa tensión interna, haces lo que casi todos hacen, hablas de más. Por eso esta ley funciona sin gritos, no hace falta presionarte, solo hace falta dejarte solo con tu mente. El manipulador pregunta, recibe una respuesta a medias y luego se queda quieto. Mira, no discute, no niega, no aprueba. Solo sostiene el silencio como una sala vacía donde tú escuchas tus propios pasos. Y tú, para romper el peso, empiezas a rellenar. A veces añades detalles innecesarios, a veces corriges tu frase, a veces te contradices, a veces concedes algo que no querías conceder. A veces revelas información que no estaba sobre la mesa, no porque te obligaron, sino porque tu sistema nervioso quería escapar del vacío. En una negociación, esto se ve con claridad. Dices tu precio y callas. El otro no responde rápido, no porque no haya escuchado, sino porque está midiendo cuánto soportas el silencio. Si tú te mantienes en tu lugar, el silencio trabaja para ti. El otro, incómodo, puede empezar a ofrecer extras, plazos, condiciones, cosas que antes no estaban. Pero si tú no soportas la tensión, te traicionas solo. Bueno, podría bajarlo un poco. Si pagas hoy, te hago descuento. Podemos verlo. Y en 5 segundos de ansiedad, acabas de perder lo que te tomó semanas construir. No por mala intención del otro, sino por falta de entrenamiento interno. En una discusión de pareja, el mecanismo es más cruel, porque se mezcla con culpa y necesidad de aprobación. Alguien pregunta, dime la verdad. Tú respondes, y la otra persona se queda callada. No dice gracias, no dice entiendo, no dice no me sirve, solo silencio. Y en ese silencio tu mente entra en pánico. Sientes que tu respuesta fue insuficiente, que ocultaste algo, que su cara significa condena. Entonces empiezas a añadir, y además también pasó esto, pero no fue así exactamente. Quiero que entiendas que yo, y sin darte cuenta, estás entregando munición. Detalles que luego serán usados como arma, no necesariamente porque el otro sea malvado, sino porque en el conflicto la gente agarra lo que puede. Y tú se lo estás dando en bandeja. Epicteto llamaba a entrenar la lengua, porque una palabra fuera de control revela más que 1000 confesiones. Y aquí no se trata de volverte frío. El silencio estoico no es castigo, no es indiferencia, es soberanía. Es decirte a ti mismo que no tienes que llenar cada espacio, no tienes que explicar cada detalle, no tienes que justificar tu existencia para que el otro se calme. Tu paz no depende de la rapidez con la que el otro reaccione, depende de tu capacidad de quedarte contigo sin entrar en pánico. La defensa práctica es simple y difícil a la vez. Responder breve, exacto y parar. Una frase completa, sin adornos, sin exceso de contexto, sin disculpas extra, y luego silencio. Si te presionan con silencio, no compres la ansiedad, respira y mantén tu límite verbal. Puedes repetir tu frase una vez, sin subir el tono. Puedes pedir claridad sin entrar en explicación. Esa es mi respuesta. Si quieres algo específico, pregúntalo. Dime qué necesitas saber.
Porque cuando tú no llenas el vacío con miedo, el vacío deja de ser una trampa y se convierte en espacio. Y en el espacio, por fin, puedes pensar. Y cuando piensas, ya no te mueven con hilos invisibles. 5. El espejo del narcisismo. Hay personas que no te miran a ti, te usan como espejo, no entran a una conversación para conocerte, entran para verse a sí mismas reflejadas de una forma que les gusta. Quieren sentirse nobles. Quieren sentirse inteligentes, quieren sentirse leales, peligrosos, especiales, superiores, incomprendidos. Y cuando encuentran a alguien que les devuelve esa imagen, se vuelven adictos, no a tu persona, sino a la sensación de identidad que les das. Por eso esta ley es tan efectiva, porque no se basa en pedirte algo directamente. Se basa en convertirte en una herramienta psicológica para sostener el ego del otro y luego convertir ese sostén en control. El manipulador que domina esta ley etiqueta tu identidad ideal. No empieza con una orden, empieza con un elogio moral. Tú eres alguien justo. Tú valoras la lealtad. Tú eres demasiado inteligente para caer en eso. Cada frase parece bonita, incluso parece que te ve y te aprecia. Pero en realidad es un traje moral, y en cuanto te lo pones, aparece la segunda parte. Te empujan a actuar para no traicionarte a ti mismo, porque ahora no estás respondiendo a una petición, estás defendiendo una imagen, y defender una imagen puede volverte esclavo sin que te des cuenta. En la familia se ve de forma muy limpia. Un familiar te dice, tú eres el responsable. A veces lo dicen con admiración, a veces lo dicen con cansancio, a veces lo dicen como si fuera una verdad obvia. Y tú, por no romper esa imagen, cargas con todos, resuelves, pagas, organizas, sostienes, callas. No porque sea justo, sino porque te han colocado en el papel del fuerte. Y cuando intentas salir, te miran como si estuvieras traicionando a la familia. No a una necesidad concreta, sino a una etiqueta que te impusieron. En el trabajo el espejo cambia de forma, pero el mecanismo es el mismo. Un jefe te dice, tú eres el que resuelve. Suena como reconocimiento, suena como confianza, y al principio hasta te enorgullece. Pero luego vienen las urgencias que no son tuyas, los errores de otros, las responsabilidades que nadie quiere. Y como tú eres el que resuelve, te lo dejan a ti. Si dices no, no solo rechazas una tarea. En la narrativa del manipulador rompes tu identidad, pasas de ser valioso a ser decepcionante. Y esa amenaza silenciosa empuja a mucha gente a entregarse más de lo que es sano. Lo fino de esta ley es esto. No te piden un favor, te piden coherencia con un espejo. Te colocan una imagen de quién deberías ser y luego te manipulan con la idea de que si no obedeces, no eres ese tipo de persona. Es un chantaje elegante. No dice, hazlo. Dice, sé quién dices ser. Y como a todos nos duele sentir incoherencia, terminamos cediendo para mantener una máscara. Marco Aurelio advertía del teatro social, de actuar para mantener un papel, de vivir como actor frente a la mirada ajena en vez de vivir como ser humano frente a su conciencia. Aquí la salida no es volverte frío, ni volverte desconfiado de todo elogio. La salida es vivir por virtud real, no por etiqueta ajena. La virtud real no necesita propaganda, no necesita un traje. Se demuestra con decisiones equilibradas, incluso cuando esas decisiones incomodan a otros. La defensa práctica empieza separando rasgo de obligación. Un rasgo no es un contrato. Ser leal no significa decir sí a todo. Ser justo no significa cargar con la injusticia. Ser responsable no significa ser el contenedor emocional de toda la familia. Por eso tu respuesta tiene que sonar simple y firme. Puedo ser leal y aún así decir no. Puedo ser justo y aún así pedir pruebas. Puedo ayudar y aún así poner límites. Cuando dices eso, rompes el hechizo del espejo, porque ya no te controlan con una imagen, te gobiernas con criterio. Y cuando te gobiernas con criterio, el manipulador pierde su herramienta favorita, tu necesidad de mantener una máscara para ser querido. 6.
La falsa retirada. Esta ley se apoya en algo muy humano. La presencia constante se vuelve invisible. Lo que siempre está, deja de valorarse. Lo que siempre responde, deja de respetarse. Pero cuando un patrón se interrumpe, el cerebro entra en alarma. Y esa alarma no siempre nace del amor. Muchas veces nace de la pérdida de control. Por eso la retirada funciona, porque no te empujan hacia ellos, crean un vacío para que tú corras. El núcleo psicológico es simple. Cuando alguien se retira sin drama, sin gritos, sin explicaciones, tu mente intenta completar el rompecabezas. ¿Qué hice? ¿Se cansó? ¿Está con alguien? ¿Me está castigando? Y como el silencio pesa, tú buscas aliviarlo. Es la misma dinámica del vacío, solo que aquí el vacío viene con una amenaza emocional, la posibilidad de ser reemplazado, olvidado, descartado. Y esa posibilidad despierta ansiedad, y la ansiedad vuelve a la gente negociable. Así opera la manipulación. Dejan de iniciar conversaciones, responden más tarde, cancelan un plan, bajan el entusiasmo y lo hacen sin ira, porque la ira se interpreta como conflicto abierto, algo que se puede enfrentar. En cambio, la indiferencia se siente como sentencia. No hay a qué responder, no hay contra qué defenderse, solo queda esa sensación de pérdida y eso activa persecución. El manipulador entiende que la persecución hace que tú pierdas dignidad y cuando pierdes dignidad te vuelves más fácil de moldear. En una relación se ve con crudeza. Cuando tú estabas disponible, te daban por sentado. Contestabas rápido, acomodabas tu agenda, sostenías el vínculo. No había urgencia de cuidarte. Pero el día que retrocedes un poco, aparecen flores, promesas, atención, palabras grandes. Parece amor, pero muchas veces es un tirón calculado. No te están eligiendo a ti, están recuperando el control sobre tu disponibilidad. El mensaje no es «te valoro». El mensaje es «no te vayas, porque me quitas la comodidad de tenerte». En el trabajo ocurre parecido, solo que con otro lenguaje. Cuando tú eres el que siempre salva, el sistema se acostumbra a explotarte. Tu eficiencia se vuelve castigo. Pero cuando dejas de ser el salvador automático, el sistema se reacomoda. Empiezan a buscarte con respeto, a negociar, a pedir en vez de ordenar. Y aquí está lo importante. Esa retirada puede ser higiene emocional real o puede ser palanca. Puede ser alguien protegiendo su energía o puede ser alguien creando ansiedad para que tú te dobles. La diferencia está en el patrón. El punto fino de esta ley es ese. La falsa retirada no es el espacio sano, es el espacio usado como anzuelo. Te sueltan para que tú vuelvas con más hambre, y cuando vuelves, vuelves con menos fuerza. Porque regresas desde la ansiedad, no desde la elección. Regresas intentando reparar, no construir. Regresas dispuesto a ceder más, solo para que la conexión vuelva a sentirse estable. Séneca insistía en proteger el tiempo como si fuera vida, y esa frase cambia todo aquí. La retirada estoica es por dignidad, no por castigo. Es para recuperar centro, no para provocar persecución. Es decir, me aparto para volver a mí, no para hacerte correr hacia mí. Cuando alguien se retira de forma sana, vuelve con claridad y conversación. Cuando alguien se retira de forma manipuladora, vuelve con recompensa solo cuando tú cedes y desaparece cuando tú te afirmas. La defensa práctica es observar el patrón con frialdad interna. Si el retiro aparece solo cuando tú pones límites y vuelve cuando tú cedes, eso no es espacio sano, es palanca. Y tu respuesta no es perseguir, no es rogar, no es explicar de más. Tu respuesta es consistencia, mantener tu límite aunque tu cuerpo sienta urgencia. Mantener tu ritmo aunque el otro intente desordenarte. Puedes decir algo simple, estoy disponible para hablar con calma. No voy a correr detrás de señales confusas. Si quieres estar, estés con claridad. Porque la retirada falsa se alimenta de tu persecución. Y cuando tú dejas de perseguir, se revela la verdad.
o aparece una relación real, o se cae una dinámica basada en control. Y en ambos casos, tú ganas algo más valioso que atención, recuperas tu paz. 7. El doble vínculo. Esta ley no te empuja, te encierra. Funciona porque elimina la opción de no sin decirlo en voz alta. Y cuando el no desaparece del mapa, el cerebro se tranquiliza eligiendo detalles. Se concentra en el cómo, en el cuándo, en el quién. Y mientras decide eso, olvida hacer la única pregunta importante. ¿Esto se hace o no se hace? El doble vínculo no te roba la voluntad con fuerza, te la roba con estructura. El núcleo psicológico es simple. A la mente le gusta resolver. Cuando le das dos opciones, se activa. Analiza, compara, decide. Y ese acto de decidir genera una sensación falsa de control. Sientes que participas, sientes que eliges. Pero en realidad estás eligiendo dentro de un perímetro que otro diseñó. El marco ya está cerrado. El destino es el mismo. Solo cambia el camino por el que te llevan. Así opera la manipulación. Dos opciones, mismo resultado. Hablamos ahora o después. ¿Lo haces tú o lo hago yo? ¿Vienes o te quedas? Ninguna de esas preguntas incluye la posibilidad de no aceptar el plan. Ninguna abre espacio para cuestionar si el plan es necesario, justo, conveniente o respetuoso. Ambas opciones validan la estructura del otro y te mantienen dentro del juego. Y si respondes rápido, si eliges sin pensar, el marco se consolida. Ya entraste. En la crianza, este recurso puede ser funcional. ¿Te bañas primero o te lavas los dientes primero? Con niños, ayuda a ordenar, a evitar peleas inútiles, a dar sensación de autonomía donde todavía no hay criterio completo. Pero en adultos, esa misma fórmula se vuelve una jaula cuando se usa para quitar soberanía, porque el adulto no necesita elegir el orden, necesita decidir si participa o no. Cuando se le quita esa posibilidad, no se está guiando, se está controlando. En la pareja, el doble vínculo suele aparecer disfrazado de elección emocional. ¿Vienes conmigo o te quedas solo? La frase parece una invitación, pero no lo es. Es una amenaza con perfume. No dice quiero que vengas. Dice, si no vienes, habrá un costo. El mensaje no es amor, es condicionamiento. Y muchas personas aceptan no porque quieran, sino porque temen el castigo implícito, el silencio, el reproche, la distancia, la culpa. Eligen compañía para evitar pérdida, no para compartir presencia. Epicteto diría que la primera libertad es no aceptar premisas falsas, y el doble vínculo es exactamente eso. Una premisa falsa presentada con cortesía. Te hacen creer que estás decidiendo, cuando en realidad ya decidieron por ti el terreno donde se juega la partida. Y mientras tú comparas opciones, el otro se ahorra la negociación real, la más incómoda, la de preguntar, escuchar y aceptar un no como respuesta válida. La defensa práctica no es discutir las opciones, es nombrar el marco, decirlo con calma, sin acusar, sin sarcasmo. Esa pregunta asume que sí, la opción de no también existe. Antes de elegir, acordemos si esto se hace. Cuando haces eso, la estructura se rompe, porque obligas al otro a salir del control elegante y entrar en conversación real. Y ahí pueden pasar dos cosas. O aparece respeto, o aparece presión. Pero en ambos casos, ya no estás atrapado, porque recuperaste lo único que esta ley intenta robarte, el derecho a decir no sin justificar tu existencia. 8. La debilidad fingida. Hay algo que desarma incluso a personas cautas: la aparente inseguridad del otro. Cuando alguien se muestra confundido, torpe o perdido, bajas la guardia. Tu ego se relaja. Aparece una sensación sutil de superioridad. Quieres ayudar, quieres explicar, quieres demostrar que sabes. Y en ese impulso, sin notarlo, empiezas a regalar información. Porque la debilidad ajena activa el deseo de enseñar, corregir y dominar, no desde maldad, sino desde vanidad.
Ese es el núcleo psicológico de esta ley. El manipulador no se presenta como amenaza, se presenta como aprendiz. Finge confusión, pide que repitas la estrategia, hace preguntas ingenuas, asiente, se equivoca, un poco. Y tú, por sentirte el más claro del cuarto, empiezas a hablar de más. Explicas no solo el qué, sino el por qué. No solo el plan, sino los plazos. No solo la decisión, sino las dudas que todavía no resolviste. Y en ese acto de generosidad mal medida, expones tus puntos débiles, tu margen mínimo, tus límites reales, tu mapa interno. En una venta, la escena es clásica. El cliente finge no entender. No me queda claro. Explícamelo otra vez. Tú, queriendo cerrar, queriendo mostrar dominio, revelas el mínimo aceptable. Dices lo que podrías bajar. Dices qué es negociable. Dices qué urgencia tienes, y con eso el otro ya no necesita presionarte, ya sabe hasta dónde apretar, ya tiene la palanca, no te sacó la información con fuerza, se la diste para sentirte competente. En una oficina ocurre algo similar, pero con consecuencias más largas. Alguien finge torpeza, no entiendo el sistema. Tú que sabes, muéstrame, y tú enseñas todo, los atajos, los errores comunes. Las decisiones clave. Al principio te sientes útil, te sientes valioso, pero luego esa persona usa el sistema sin ti, te deja fuera, o peor, te reemplaza. No porque seas malo, sino porque confundiste enseñar con entregarte. Confundiste colaboración con exposición. Séneca advertía de no regalar tu mente por vanidad. Y aquí el enemigo no es la ignorancia del otro, es el placer de sentirte listo del cuarto. Ese placer empuja a muchas personas a hablar cuando deberían callar, a explicar cuando deberían marcar límites, a compartir cuando todavía no hay confianza. El manipulador entiende esto. No necesita parecer fuerte. Le basta con parecer débil el tiempo suficiente para que tú te abras de más. La defensa práctica no es volverte hermético ni desconfiado de todos. Es aprender a enseñar sin entregarte. Explicar lo necesario, no lo íntimo. Dar contexto, no estrategia completa. Compartir pasos generales, no tus márgenes finales. Mantener límites de información como mantienes límites de tiempo. Porque así como no regalas horas de tu vida a cualquiera, no regalas el mapa de tu mente a quien no ha demostrado merecerlo. Y cuando haces eso, la debilidad fingida pierde efecto, porque ya no puede alimentarse de tu vanidad, y sin ese alimento se queda vacía. 9. El pesimismo constructivo. La positividad barata no moviliza a nadie. Decir todo va a salir bien calma por unos segundos, pero no enciende acción real. En cambio, cuando alguien valida la dificultad, cuando te dice, tienes razón, será durísimo, la mayoría renuncia, algo distinto se activa, el miedo baja, la lucha aparece. El éxito se vuelve heroico y el fracaso se vuelve esperado. Y cuando el fracaso deja de ser vergüenza, el ego se siente libre para intentarlo todo. Ese es el núcleo psicológico de esta ley. No te empujan con esperanza, te empujan con desafío. El manipulador no te anima, te significa, te pinta la montaña, te describe lo imposible, te dice que probablemente no lo lograrás. No con desprecio directo, sino con una calma que suena realista. Y ahí tu identidad entra en juego. No quieres ser promedio, no quieres ser el que se rinde, no quieres quedar del lado de la mayoría. Así que aceptas el reto. No porque el proyecto sea bueno para ti, sino porque tu ego quiere matar dragones. Quiere una historia donde tú seas el que sí pudo. En equipos de trabajo, esta táctica es común. Un líder dice, esto no es para cualquiera. No promete recompensas claras, no habla de límites, no habla de apoyo, solo habla de dificultad y exclusividad. Y el equipo se rompe la espalda para ser los elegidos. Trabajan más horas, aceptan presión extra, normalizan el desgaste. No porque haya un plan sano,
sino porque nadie quiere ser el que queda fuera del relato heroico. El sufrimiento se vuelve prueba de valor, y eso es un terreno fértil para la explotación. En la pareja, el golpe es más íntimo. Alguien dice, probablemente no seas capaz de cambiar. No lo dice gritando, lo dice como una constatación triste. Y tú, en vez de preguntarte si esa persona te acompaña o te juzga, haces promesas imposibles. Cambios rápidos, esfuerzos extremos. No porque hayas decidido crecer, sino porque no soportas la idea de ser visto como insuficiente. El amor se convierte en examen, y cuando el vínculo se vuelve examen, siempre hay alguien corrigiendo y alguien fallando. Marco Aurelio practicaba anticipar la dificultad para no sorprenderse. Ese ejercicio era para fortalecer el ánimo, no para explotar a otros. La versión oscura del pesimismo usa esa anticipación como combustible. Te muestran el peor escenario no para prepararte, sino para empujarte a demostrar. No te ofrecen estructura, te ofrecen desafío. Y el desafío, cuando se mezcla con ego, vuelve a la gente incansable y ciega al mismo tiempo. La defensa práctica exige distinguir con claridad entrenamiento de chantaje. El entrenamiento viene con respeto, con plan, con límites y con acompañamiento. Te dicen que será difícil, pero también te dicen cómo, con quién y hasta dónde. El chantaje viene con desprecio sutil, con ambigüedad y sin apoyo real. Te dicen que será difícil y luego se apartan, esperando que tú te rompas por demostrar. Si el mensaje oscuro viene con cuidado, puede ser realismo. Si viene sin respaldo y tocando tu orgullo, es un gancho. Y cuando detectas el gancho, no necesitas demostrar nada. Retirarte no es rendirte. Es elegir no pelear batallas que solo sirven para inflar el ego de otro mientras el tuyo se vacía. La idea implantada. Una orden directa casi siempre genera resistencia. Incluso cuando es razonable, algo dentro de ti se tensa. En cambio, una conclusión que tú mismo formulas produce compromiso inmediato. La defiendes, la sientes propia, y cuanto más propia se siente, más difícil es soltarla. Por eso la idea más poderosa no es la que te imponen, sino la que crees que nació en tu cabeza. Ese es el núcleo psicológico de esta ley. El manipulador no te dice qué pensar, te guía para que llegues solo al lugar que él ya había decidido. Así funciona la mecánica. No te empujan, dejan migajas, hacen preguntas aparentemente inocentes, señalan un problema y luego se callan. No completan la frase, no proponen una solución. Dejan que tu mente haga lo que mejor sabe hacer. Conectar puntos, cerrar patrones, encontrar sentido. Y cuando tú dices la conclusión en voz alta, aparece el refuerzo. Exacto, eso mismo estaba pensando. Tienes muy buena visión. No cualquiera ve eso. Y en ese momento, la idea se pega a tu identidad. Ya no es una opción, es una prueba de inteligencia. Y la defiendes como tal. En la vida diaria, esto pasa más de lo que crees. Un colega suelta al aire, qué raro que estén recortando costos. No acusa, no propone, no señala nombres. Días después, tú, queriendo ser proactivo, propones un recorte que casualmente elimina a su rival. Crees que fue iniciativa tuya, crees que fue análisis propio, y cuando alguien cuestiona la decisión, la defiendes con fuerza, porque cuestionarla sería cuestionarte a ti. El manipulador no tuvo que ensuciarse las manos. Tú hiciste el trabajo y además lo justificaste. En una venta, la técnica es igual de fina. El vendedor no te dice, compra la versión más cara. Te pregunta qué problema te daría si esto falla. Tu mente, para protegerse, empieza a imaginar escenarios negativos, riesgos, pérdidas, molestias. Y al final llega solo a la conclusión. Tal vez necesito algo más seguro. Tal vez conviene invertir más. Cuando eliges la opción costosa, no sientes que te vendieron algo, sientes que tomaste una decisión inteligente. Y por eso no reclamas después, porque reclamar sería admitir que te condujeron.
Epicteto enseñaba a examinar las impresiones antes de asentir. Y aquí la impresión no llega como golpe, llega como susurro, no despierta alarma, no genera rechazo, entra suave, casi amable, y cuando te das cuenta, ya la adoptaste. Por eso esta ley es tan difícil de detectar, porque no hay presión visible, solo una cadena de pensamientos que parecen tuyos, pero no nacieron de un análisis completo, sino de un estímulo cuidadosamente colocado. La defensa práctica empieza por ralentizar el entusiasmo. Cada vez que una idea te genera prisa emocional, orgullo intelectual o sensación de lucidez repentina, haces una pausa. Pides datos. Escribes alternativas. Te preguntas quién gana y quién pierde si esa idea se ejecuta. ¿Qué intereses se mueven? ¿Qué otras soluciones no estás viendo? Si la idea te llegó envuelta en urgencia o halago, la revisas el doble, porque una idea verdaderamente tuya resiste el escrutinio. Y una idea implantada se desinfla cuando la sacas de la emoción y la llevas al papel. 11. El principio del contraste. El cerebro humano no evalúa las cosas en aislamiento, evalúa comparando. No sabe si algo es grande, pequeño, justo o excesivo hasta que lo pone al lado de otra cosa. Por eso un extremo exagerado hace que el punto medio parezca refugio. No porque sea razonable, sino porque es menos doloroso que la primera opción. Ese es el núcleo psicológico de esta ley. No te convencen con lógica, te mueven cambiando el punto de referencia. El manipulador entiende esto y lo usa con precisión. Primero pide algo absurdo, algo claramente inaceptable. Sabe que vas a decir no. De hecho, necesita que digas no, porque ese rechazo prepara el terreno. Luego, cede, baja la exigencia. Te ofrece lo que realmente quería desde el inicio. Y tú, al compararlo con la primera propuesta, lo sientes como un alivio. Sientes que ganaste, sientes que negociaste, pero la verdad es otra. Ellos obtuvieron exactamente su objetivo, y tú aceptaste algo que, presentado de forma directa, habrías cuestionado mucho más. En la vida diaria, esta táctica aparece con una naturalidad inquietante. Quédate todas las noches. Tú dices no, con razón. Entonces llega la segunda parte. Bueno, solo 2 horas hoy, y como ya rechazaste algo peor, tu sistema se relaja. 2 horas ya no se sienten como invasión, se sienten como concesión mutua. Y terminas aceptando algo que, en otro contexto, habrías negociado con más calma o incluso rechazado. No porque cambió tu límite, sino porque cambió el marco de comparación. Este principio es peligroso porque te hace olvidar tu estándar interno. Ese límite personal que no depende del pedido del otro, sino de tu energía, tu tiempo y tus valores. Cuando el contraste entra en juego, ese estándar se nubla. Empiezas a decidir en función de lo que acabas de evitar, no en función de lo que realmente quieres o puedes sostener. Y ahí es donde la manipulación se vuelve silenciosa. No hay presión directa, solo un alivio engañoso. Marco Aurelio insistía en mirar la cosa tal como es, no como se compara, porque la comparación distorsiona, te hipnotiza, te hace sentir razonable por aceptar menos daño, cuando en realidad sigues aceptando algo que no elegiste desde la calma. El contraste funciona porque te saca de tu centro y te pone a reaccionar al estímulo más reciente. La defensa práctica es volver al estándar, hacer una pausa y recalibrar. Si me hubieras pedido solo 2 horas desde el inicio, habría dicho sí o no. Mi límite real es este, independientemente de la primera propuesta. No hace falta enojo, no hace falta justificarte. Solo hace falta recordar que tu límite no se negocia por comparación, sino por coherencia contigo. Cuando regresas a ese punto, el contraste pierde poder. Porque ya no decides huyendo de un extremo, sino eligiendo desde tu criterio. Y cuando eliges desde ahí, nadie puede moverte cambiando el tamaño de la sombra. 12. La incompetencia controlada. Esta ley se apoya en una verdad incómoda. Si haces algo demasiado bien, el sistema no te premia con descanso, te castiga con más carga.
Si resuelves una vez, te convierten en el encargado eterno. Si respondes rápido, siempre serás el primero al que llaman. La gente no se organiza alrededor de la justicia, se organiza alrededor de la eficiencia. Y la eficiencia suele explotar al que responde sin poner límites. El núcleo psicológico es claro. Los sistemas humanos optimizan. No buscan equilibrio, buscan alivio. Y el alivio llega cuando alguien se hace cargo. No importa si ese alguien está cansado, sobrecargado o quemado, importa que funcione. Por eso esta ley no necesita maldad explícita. Funciona incluso entre personas buenas. Basta con que uno haga de más y otro haga de menos para que el patrón se fije. El manipulador puede usar esta ley de dos formas. La primera es fingiendo torpeza. No sé, se me olvida, no me sale bien. Y tú, para evitar el caos, lo haces tú. Pagas, organizas, corriges, cubres. La segunda forma es empujarte al rol del héroe. Tú siempre salvas, sin ti esto no funciona. Al principio suena a reconocimiento, pero pronto tu vida se vuelve servicio a otros, no porque lo elegiste, sino porque el sistema se acomodó a tu sacrificio. En casa, esto se vuelve una carga mental invisible. Alguien olvida pagar, no sabe programar, lo hace mal, y tú terminas pensando por dos, recordando por todos, resolviendo lo que nadie quiere mirar. En el trabajo ocurre igual. Por resolver rápido, por no quejarte, por ser competente, te asignan lo que otros evitan. Y cuando intentas soltar, aparece la culpa, pero tú eres el que sabe, pero contigo es más fácil. Fácil para ellos, caro para ti. Séneca recordaba que tu energía es finita y que la virtud incluye justicia contigo mismo. Ser útil no significa ser explotable. Ayudar no significa desaparecer. Hacerlo bien no te obliga a hacerlo siempre. La injusticia más común no viene de otros, viene de aceptar un rol que nunca renegociaste. La defensa práctica no es dejar de hacer bien las cosas, es crear reglas de responsabilidad, documentar procesos, rotar tareas, enseñar una vez y luego soltar. Decir con calma puedo ayudarte a aprender, después te toca. No rescatar cada plato que cae, porque a veces el ruido del vidrio es el único maestro que el sistema entiende. Cuando dejas de tapar agujeros, el sistema se ve obligado a cambiar. Y ese cambio, aunque incómodo, es lo único que devuelve equilibrio. Estas 12 leyes se sienten estoicas porque usan autocontrol, silencio, desapego, paciencia y estrategia. Por eso confunden, porque toman herramientas internas que nacieron para la libertad y las usan como palancas para el dominio. En manos oscuras, el autocontrol se vuelve contención forzada. El silencio se vuelve presión. El desapego se vuelve castigo. Y la disciplina se convierte en obediencia elegante. El estoicismo real no enseña a manipular a otros, enseña a no ser manipulable. Enseña a reconocer qué depende de ti y qué no. A ver el marco antes de elegir dentro de él. A examinar impresiones antes de asentir. A no vender tu paz por aprobación, tu energía por identidad, ni tu criterio por alivio momentáneo. Nada de lo que viste aquí te exige volverte frío, desconfiado o paranoico. Te exige claridad, porque la claridad corta los hilos invisibles. Cuando ves el mecanismo, deja de tener poder. Cuando nombras el marco, la jaula se hace visible. Y cuando la jaula se hace visible, puedes salir. El estoicismo no busca que controles la sala. Busca que nadie pueda gobernarte desde tu ego. Porque el primer dominio siempre es interno. Dominas tu impulso de demostrar, tu ansiedad por cerrar, tu miedo a perder, tu necesidad de sostener máscaras. Y cuando dominas eso, el manipulador se queda sin materia prima. Al final, la persona más difícil de la sala no es el otro, eres tú. Y cuando te gobiernas con lucidez, no necesitas ganar juegos psicológicos, simplemente dejas de jugar. Y ahí, sin ruido, sin drama, recuperas lo único que estas leyes intentan arrebatarte:
tu soberanía,